Imagina una ciudad donde todo parece envuelto en un clima de desánimo y dudas. Cada esquina parece murmurar promesas rotas y sueños no cumplidos. En este escenario sombrío conocemos a Andrés, un joven cuyo brillo interior ha sido apagado por la presión de una mentalidad negativa. Todos los días, la rutina de Andrés está marcada por fracasos constantes. Se siente atrapado en un ciclo interminable de derrotas, con cada intento de cambio solo reforzando el sentimiento de impotencia. La esperanza parece ser un recuerdo lejano, eclipsada por la nube negra de negatividad que domina su vida. Pero, en un día común, sucede algo extraordinario. En medio del caos de una vieja tienda de antigüedades, Andrés encuentra un libro que parece fuera de lugar. La portada desgastada y el título, que promete transformación, llaman su atención. Lo que parecía un objeto olvidado se convierte en una chispa de esperanza en su corazón desesperado. Al principio, Andrés duda. ¿Cómo puede un simple libro cambiar una vida llena de fracasos? Pero las palabras escritas en ese libro empiezan a resonar en su mente. Decide darle una oportunidad a las páginas, a pesar de que todavía tenga dudas. Este es el comienzo de una jornada desafiante e inspiradora. Andrés está a punto de enfrentar sus propios demonios internos y transformar su vida de maneras que nunca imaginó. Prepárate para ver cómo la persistencia y la creencia en algo más grande pueden cambiarlo todo, incluso cuando parece que no queda esperanza. Sigue mientras revelamos cómo una simple elección puede desencadenar una revolución interior y cambiar la vida de alguien que estaba al borde de la desesperación. Esta es la historia de Andrés y su viaje para encontrar la fuerza que siempre ha estado escondida dentro de él. A medida que Andrés comienza a leer el libro, las palabras parecen cobrar vida. La primera página es una explosión de esperanza en medio de la oscuridad. Tienes el poder de cambiar tu vida, lee él, casi en un susurro. Es una idea en la que siempre ha querido creer, pero parecía tan lejana como una estrella en un cielo nublado. En los primeros días, leer el libro es un ritual solitario. Andrés siente como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos negativos. Cada frase positiva es una gota de agua en un mar de negatividad que lo ahoga. Se pregunta si esas palabras son solo ilusiones y si el cambio es realmente posible. La resistencia es grande. En casa, enfrenta miradas escépticas y comentarios desalentadores de amigos y familiares. Otro intento fallido, dicen, como si viesen el esfuerzo de Andrés como otra prueba de que nada cambiará. Pero dentro de él, algo comienza a agitarse. Con cada página que pasa, cada idea que absorbe, una pequeña chispa de esperanza comienza a encenderse. Y luego, un día, sucede algo inesperado. Andrés decide aplicar una de las técnicas del libro en su propia vida. Establece una pequeña meta personal, un objetivo modesto pero importante. Es algo sencillo, que no va a cambiar el mundo, pero podría ser un paso hacia algo mejor. Y, sorprendentemente, al alcanzar ese objetivo, experimenta una pequeña victoria que comienza a romper el ciclo de derrotas. Este pequeño éxito es un impulso poderoso. Andrés se da cuenta de que el cambio no proviene de un gran momento, sino de acciones pequeñas y consistentes. Cada logro, por pequeño que sea, demuestra que realmente puede transformar su realidad. La nube negra, que antes parecía impenetrable, comienza a disiparse, dando paso a una nueva perspectiva. El desafío ahora es mantener esta nueva mentalidad. Andrés se encuentra luchando contra la fuerza gravitacional de sus antiguos hábitos y pensamientos, pero cada día se vuelve un poco más fuerte, más convencido de que el cambio es posible. Su viaje es una prueba constante de perseverancia, pero cada pequeño paso lo acerca a una vida que casi había olvidado que era posible.
A medida que Andrés profundiza en la lectura y en la práctica de las lecciones del libro, su vida comienza a ganar nuevos colores. El mundo a su alrededor sigue siendo el mismo. La ciudad continúa envuelta en desánimo, pero la forma en que Andrés ve todo empieza a cambiar. Comienza a percibir oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Una mañana, mientras camina hacia el trabajo, Andrés es abordado por un antiguo colega que está pasando por una crisis similar a la que él enfrentó. En lugar de retroceder o ofrecer un consuelo superficial, Andrés recuerda las técnicas que ha aprendido y comparte con su amigo lo que está comenzando a transformar su vida. Al ver la chispa de esperanza en los ojos de su colega, Andrés se da cuenta de que el cambio que comenzó dentro de él está comenzando a tocar a otras personas también. Este momento es un punto de inflexión para Andrés. Se da cuenta de que, al ayudar a otros a ver la luz en medio de la oscuridad, refuerza su propia creencia en el poder del cambio. Ayudar a su colega no solo valida lo que ha aprendido, sino que también lo hace sentir parte de algo más grande, un movimiento de transformación colectiva. A medida que pasan los meses, Andrés continúa enfrentando desafíos. La vida no se ha vuelto perfecta de repente. Todavía hay días difíciles, dudas y momentos de debilidad, pero ahora tiene una caja de herramientas interna que le ayuda a superar estas adversidades. Utiliza lo que ha aprendido para enfrentar los altibajos con una resiliencia renovada. Y entonces, un día, sucede algo increíble. Andrés es invitado a hablar en un evento comunitario sobre su viaje. Nervioso pero emocionado, se prepara para compartir su historia. Cuando llega el momento de hablar, Andrés se encuentra frente a una audiencia atenta, a menudo en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuenta su historia de transformación, desde la desesperación hasta el descubrimiento de la fuerza interior, y cómo los pequeños pasos llevaron a grandes cambios. El impacto es palpable. La gente se acerca a él después de la charla, compartiendo cómo sus palabras tocaron sus corazones y cambiaron sus perspectivas. Andrés se da cuenta de que su viaje personal no es solo sobre su propia transformación, sino también sobre inspirar y empoderar a otros para encontrar sus propias fuerzas internas. Cuando Andrés regresa a casa esa noche, mira al cielo estrellado y siente una profunda gratitud. Ya no es el joven consumido por la negatividad. Ahora es la prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, la persistencia y la creencia en uno mismo pueden encender una luz y cambiar la realidad. Con el tiempo, André no solo continúa aplicando las lecciones del libro en su vida, sino que también comienza a expandir sus horizontes de maneras inesperadas. Decide que es el momento de transformar sus sueños en acciones concretas. El miedo a fallar aún existe, pero la determinación ahora es su compañera constante. Empieza un nuevo proyecto, algo que siempre quiso hacer, pero que parecía fuera de alcance. Puede ser una empresa, un pasatiempo o incluso un curso que siempre deseó tomar. Este proyecto es una extensión de su transformación personal, reflejando al nuevo André que está surgiendo. Es un desafío que lo saca de su zona de confort y requiere coraje, pero también es una oportunidad para aplicar todo lo que ha aprendido sobre pensamiento positivo y persistencia. Al principio es difícil. Las dudas y el miedo al fracaso son constantes, casi como si estuvieran allí para poner a prueba su determinación. Pero André recuerda las pequeñas victorias que ha acumulado y utiliza esos recuerdos para mantenerse motivado. Enfrenta los obstáculos con un enfoque nuevo, tratando cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. El apoyo de las personas a su alrededor también comienza a crecer. Amigos y colegas empiezan a reconocer la transformación en André y se inspiran en su viaje.
El entusiasmo que antes era interno, ahora se extiende, creando una red de apoyo que lo ayuda a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces sucede algo maravilloso. La dedicación de André comienza a dar frutos. El proyecto, que antes era un sueño lejano, empieza a mostrar signos de éxito. Cada paso hacia adelante es una celebración y cada pequeña victoria refuerza su creencia en el poder de la persistencia. Se da cuenta de que los cambios que ocurrieron dentro de él ahora están moldeando su realidad de manera tangible y positiva. Con este nuevo éxito, André no solo refuerza su nueva mentalidad, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Es invitado a dar más conferencias y compartir su experiencia en diferentes plataformas, motivando a una audiencia creciente con su historia de superación y éxito. El mensaje que transmite es claro. La verdadera transformación viene de dentro y se alimenta de la creencia en uno mismo, incluso cuando los vientos parecen contrarios. A medida que André reflexiona sobre su viaje, entiende que el cambio no es un destino final, sino un camino continuo de crecimiento y evolución. Su historia muestra que, cuando decides creer en ti mismo y persistir, lo imposible se vuelve posible. La transformación que comenzó con un simple libro de autoayuda ahora es prueba de que, con coraje y determinación, cualquiera puede cambiar su vida e inspirar al mundo que lo rodea. A medida que André avanza hacia una nueva fase de su vida, enfrenta un nuevo desafío: equilibrar el éxito creciente con la necesidad de mantener su esencia y valores. El mundo a su alrededor está cambiando y con ello surgen nuevas responsabilidades y presiones. Se enfrenta a una decisión crucial, una oportunidad para expandir su proyecto de manera significativa, pero que también conlleva riesgos potenciales. El éxito ha comenzado a atraer inversores y socios, y la oportunidad de crecimiento es muy tentadora. Sin embargo, André sabe que este paso podría desviar su atención de los principios que lo ayudaron a llegar hasta aquí. El miedo a perder el control y desviarse del camino comienza a manifestarse. Se pregunta si el éxito y el reconocimiento podrían cambiar quién es él y qué representa. Es una encrucijada que exige una reflexión profunda sobre sus prioridades y valores. Para enfrentar esta decisión, André recurre al libro que inició su transformación. Relee las partes que más lo impactaron, buscando claridad y orientación. Ese libro, que antes era un grito de esperanza, ahora es una guía constante en momentos de duda. Recuerda que el verdadero cambio no se trata solo de alcanzar nuevas alturas, sino de mantenerse fiel a uno mismo y a sus principios. Con esta nueva perspectiva, André toma una decisión valiente. Elige expandir su proyecto de manera que mantenga sus valores fundamentales, preservando la autenticidad que lo ayudó a superar tantas adversidades. Decide que el crecimiento no debe comprometer la integridad y la misión original que lo inspiraron a comenzar su viaje. Al tomar esta decisión, André no solo refuerza su confianza en sí mismo, sino que también destaca la importancia de alinear las acciones con los valores personales. Demuestra que incluso cuando enfrentamos el éxito y la presión externa, mantener la autenticidad y el propósito es esencial para una verdadera realización. Con esta nueva visión, André inicia su expansión con un enfoque cuidadoso y estratégico. Se involucra más en la comunidad, colaborando con otros que comparten sus valores y visión. Usa su éxito para crear un impacto positivo, ayudando a otros a encontrar sus propias fuerzas y transformar sus vidas. A medida que avanza, la influencia de André se extiende aún más.
se convierte en un símbolo de cómo el verdadero éxito se mide no solo por los resultados tangibles, sino por la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios e inspirar a los demás en el camino. Su viaje no termina con la consecución de metas, sino que continúa con el compromiso de hacer una diferencia y dejar un legado duradero. Mientras André lidia con las nuevas demandas de su éxito creciente, ocurre un giro inesperado. En medio de la expansión de su proyecto y el reconocimiento creciente, André es sorprendido por una crisis financiera repentina que amenaza con desestabilizar todo lo que ha construido. La crisis comienza con una serie de eventos que parecen no estar relacionados. Problemas inesperados con inversores, una falla en un contrato crucial y una ola de desafíos operacionales. Lo que antes parecía una trayectoria prometedora ahora se transforma en una lucha intensa contra el tiempo y los recursos. La empresa enfrenta dificultades financieras y el riesgo de quiebra se convierte en una realidad inminente. André se encuentra en una situación angustiante. El mismo proyecto que trajo tanta esperanza ahora amenaza con consumir todo lo que luchó por construir. Las noches se vuelven largas e insomnes mientras busca desesperadamente soluciones para salvar su trabajo y proteger los intereses de sus colaboradores. En el auge de la crisis, André recibe una llamada inesperada de un antiguo mentor, alguien con quien había perdido contacto hace mucho tiempo, pero que siempre creyó en su potencial. El mentor ofrece un consejo crucial. A veces, la verdadera fuerza no está en resistir solo, sino en buscar ayuda y reunir fuerzas para superar las adversidades. Inspirado por las palabras del mentor, André decide tomar un enfoque radical. Abre su situación a su equipo y a la comunidad que siempre lo ha apoyado. Organiza una reunión abierta, revela los desafíos que enfrenta y pide ayuda. Es un momento de vulnerabilidad total, pero también de gran valentía. La respuesta es sorprendente. La comunidad, que siempre ha admirado la dedicación e integridad de André, se une de manera solidaria. Inversores y socios ofrecen asistencia financiera. Colaboradores se ofrecen para trabajar en proyectos adicionales para mantener la empresa a flote. E incluso, competidores brindan apoyo inesperado. Esta ola de apoyo permite a André no solo superar la crisis financiera, sino también aprender una valiosa lección sobre la fuerza de la comunidad y la colaboración. Se da cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, el apoyo de otros puede ser la clave para levantarse nuevamente. Con la crisis gestionada y la empresa estabilizada, André reinvierte sus esfuerzos en mantener la transparencia y autenticidad que le ayudaron a alcanzar el éxito inicial. Transforma la crisis en una oportunidad de renovación, ajustando su enfoque y reforzando su compromiso con los valores que siempre han sido la base de su viaje. El giro inesperado es un recordatorio poderoso de que incluso en las situaciones más desafiantes, la resiliencia, la apertura para buscar ayuda y la fuerza de la comunidad pueden transformar una crisis en una nueva oportunidad para crecer y prosperar. El viaje de André continúa, ahora con una nueva perspectiva sobre el verdadero valor del apoyo y la solidaridad. A medida que André avanza hacia una nueva fase de su vida, la conclusión de su viaje es un testimonio de resiliencia, coraje y la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. La crisis que parecía una amenaza inminente se ha convertido en un catalizador para una renovación profunda y significativa. El camino de André, que comenzó en medio de la oscuridad y la desesperación, ahora está iluminado por una nueva comprensión y un profundo sentido de propósito. Ha aprendido que el verdadero éxito no se trata solo de alcanzar metas y ganar reconocimiento, sino de la fuerza interior, la capacidad de pedir ayuda y el valor de una comunidad que se une en tiempos difíciles.
Con el proyecto restaurado y fortalecido, André continúa inspirando a otros con su historia. Usa su experiencia para ayudar a aquellos que están enfrentando sus propias batallas, mostrando que, incluso cuando la vida parece desmoronarse, siempre hay una manera de levantarse nuevamente y encontrar la luz. Se convierte en un mentor y un símbolo de transformación, dedicándose a ayudar a otros a encontrar sus propias fuerzas y superar sus adversidades. El éxito de André es una prueba de que, al enfrentar la negatividad y la duda con coraje y una mentalidad positiva, es posible no solo transformar la propia vida, sino también impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza viene de dentro y que, cuando elegimos creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades, podemos lograr resultados extraordinarios. Si te inspiró el viaje de André y crees que el cambio es posible, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Deja un comentario abajo compartiendo cómo superas tus propias adversidades o cómo la historia de André te inspiró. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayendo contenido que marque la diferencia. Y si te gustó el video, dale un like y compártelo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de una dosis extra de motivación. Juntos podemos transformar desafíos en oportunidades e inspirarnos mutuamente para alcanzar grandes cosas. Gracias por ver y hasta el próximo video.